Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Rosalino Ortiz. Estudio en la Universidad Pitalito, departamento del Huila. Vamos a hablar del proceso de coagulación de los sistemas de potabilización de agua. Esta gráfica ilustra como los tres pasos donde es necesario agregarle un producto a un proceso que llama coagulante y pasa a hacer la coagulación y seguidamente la precipitación. Entonces, este proceso consiste en la desestabilizaciones químicas de las partículas coloidales, en la cual se produce al neutralizar las fuerzas que los mantienen separados. Este se realiza adicionando coagulantes químicos y la energía del mezclado. Entonces, esta gráfica pues ilustra como los pasos básicos de una planta donde se le agrega el coagulante y hay un proceso de mezcla lenta, mezcla rápida, luego pasa a la filtración, a la descarga de agua tardada o por ejemplo donde se asientan los fangos. Eh, los mecanismos de coagulación, pues tal compresión de la doble capa, que es cuando se aproximan dos partículas semejantes, sus capas difusas interactúan y generan una fuerza de repulsión. Ahora, la absorción y neutralización de cargas, esto se da cuando las partículas coloidales poseen carga negativa y sus superficies. Estas cargas, llamadas primarias, atraen los iones positivos que se encuentran en la solución dentro del agua y forman la primera capa adherida al coloide. Atrapamiento de partículas en precipitado. Aquí es donde ocurre el denominado flow, que es cuando las partículas empiezan a separarse del agua, se van compactando y terminan adheridas a las parrillas o a las paredes donde se hace el recorrido lento. Absorción y fuente. Esta absorción pues son las moléculas de polímero pueden absorber una molécula coloidal y una de las extremidades, mientras que en otros sitios se encuentran libres para absorber otras partículas. Coagulantes utilizados. Los principales coagulantes utilizados para este proceso de desestabilización de partículas son sales de aluminio, sales de hierro, ayudantes de floculación, que este tiene que ver con polielectrolitos. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar del aluminio y el hierro. Cuando se adicionan estas sales, el agua se reduce a una serie de reacciones muy complejas donde los productos de hidrólisis son más eficaces en los iones mismos que los iones mismos. Factores que influyen en el proceso. El pH. El pH es una de las variables más importantes en tener en cuenta al momento de la coagulación. Para cada agua existe un tipo de pH. Nosotros en el municipio, por ejemplo, tenemos aguas de lago, aguas de río y aguas subterráneas. Esto hace pues que la coagulación tiene que hacerse de manera adecuada para poder trabajar el pH. La turbiedad. La turbiedad pues se genera también por efectos de clima, donde es una forma indirecta de medir la concentración de partículas suspendidas en el líquido. Sales disueltas. Entonces, las sales disueltas es el factor que influye y modifica el rango del pH óptimo. Modificación de tiempo requerido para la floculación, modificación de la cantidad de coagulantes requeridos. Influencia de la temperatura en el agua. Entonces, si la temperatura varía, pues conduce a la formación de corrientes de densidad de diferentes grados que afectarían la energía cinética para las partículas de suspensión. Lo del coagulante utilizado, nosotros pues tenemos que decir que si hay poca cantidad de coagulante,
no neutraliza totalmente la carga de partículas. Y si hay alta cantidad de coagulante, produce una inversión a la carga de la partícula y conduce a la formación de gran cantidad de microfóculos. Las condiciones de la mezcla, pues el grado de agitación que se da a la masa del agua durante la adición del coagulante. Nosotros pues observamos que el agua llega por la hidráulica por unos tubos y las condiciones de mezcla pues las dan una canaleta. El sistema de aplicación del coagulante pues se realiza de forma de goteo, donde se aproxima la velocidad de litros que llegan con la cantidad de coagulante para que inicie la mezcla rápida. El tipo de mezcla pues tiene que hacerse continua, donde ingresa, se adhiere, pasa a mezcla rápida y termina mezcla lenta, siguiendo el proceso de filtración. Tipos de coagulación. Entonces, por ejemplo, en este proceso encontramos dos tipos, donde la coagulación por absorción, cuando el coagulante es agregado al agua turbia, los productos solubles de estos son absorbidos por los coloides y así se forman los flóculos casi de forma instantánea. Esta coagulación se presenta cuando el agua tiene bastantes partículas coloidales, como lo ilustra la gráfica. Otro tipo de coagulación es por barrido. Esta coagulación se realiza cuando el agua es clara y la cantidad de partículas de coloides es poca, entonces va a ser más rápido hacer el proceso. Eh, dentro de las actividades para las unidades normalmente utilizadas para este proceso de coagulación, nosotros encontramos unas mecánicas hidráulicas. Las mecánicas pues son retromezcladores en línea. Actualmente en los acueductos se están trabajando las hidráulicas, donde empiezan desde un recorrido por tuberías, desde una boca toma, desarenadores, luego van las tuberías hasta la planta donde se le hace el tratamiento, y de ahí pues ya llega a unos canales y termina el recorrido por instalaciones con unas adecuaciones para que el pH del agua sea óptimo y se le agregue también como el aditivo necesario para el consumo humano. Aquí pues vamos a ilustrar la canaleta de Parchat, que tiene pitalito. En la entrada son 250 litros por segundo, ya tienen estandarizada el goteo del coagulante, y pues también hay un vertedero rectangular, el otro que es diagonal, y los mezcladores hidráulicos en línea. Es decir, que nosotros tenemos que en nuestra formación hacer investigaciones y seguimiento a las aguas que se le hacen el tratamiento, porque tiene que llegar en óptimas condiciones. Finalmente las partículas se le deben agregar unos coagulantes, porque si logramos separar como las primarias en el desarenador, en el transcurso de las válvulas del acueducto, las más pequeñas pues no logramos percibirlas a simple vista, y es necesario agregarle coagulante y hacerle seguimiento con unas tablas de datos y también con unos horarios continuos para que sea un buen proceso. Muchas gracias por su atención.